Muy bien, familia. Aquí tengo un pensamiento que ha estado latiendo mucho en mi corazón y yo le he orado mucho a Dios para poder exponer esto, porque yo digo, ¿cómo voy a hablar esto? Yo no sé si esto va a ser un sermón, esto es como un estudio, como tú lo quieras ver, un pensamiento para meditar, ¿de acuerdo? Así que yo quiero que tú busques tu Biblia y vayamos a Isaías capítulo 44. Vamos a leer en el versículo 44, voy a leer en el versículo 6, 44, 6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncianles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Gracias por la adoración, los cánticos, las alabanzas. Gracias porque estamos en el año 15, Señor. Muchas gracias. Permíteme, Dios, que te sirvamos con esmero y con corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de las Escrituras ahora y nos dejes un pensamiento claro en nuestros corazones. ¿Quién es suficiente para esto, Señor? Pero yo te pido que seas tú hablando a través de mí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, amados. Como le dije, esto puede que sea breve o largo, como Dios nos guíe, pero es un pensamiento. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí se enfatiza claramente que a veces uno dice, hay un único Dios, pero alguien dijo por ahí, cuando uno dice que hay un único Dios, da a entender que hay un segundo. Así dijo. Pero ahí dice, no hay Dios fuera de mí. No hay Dios, hermano. Solamente hay un solo Dios. El todo. Lo demás que son ídolos. Pero aquí claramente dice, dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncianles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice. Esa expresión, no hay Dios sino yo, me da la idea, valga la redundancia, de que hay un solo verdadero Dios. No hay muchos dioses. Pero la gente ve como muchos dioses, pero hay un solo Dios. Ese Dios que dice, no hay Dios fuera de mí, se da a conocer, ¿dónde, hermano? En las Escrituras. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, todo lo que hizo confirmaba las Escrituras. El Señor Jesús no confundió al pueblo de Israel. Todo lo hizo y citaba las Escrituras. Porque las Escrituras dan testimonio de Dios. Entonces, el único Dios está revelado en las Escrituras. Conocemos el perfil de Dios, el carácter de Dios. ¿Cómo obra Dios en las Escrituras? ¿Sí o no? Dios nos da entendimiento. Voy a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Danos entendimiento a mí y a mis hermanos para lo que tú nos estás diciendo hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo aquel que está a través del internet, entendimiento, Señor, y lucidez en el nombre de Jesucristo. Ese Dios que dice que es el único se deja conocer en las Escrituras. Tenemos su perfil, tenemos el carácter revelado, cómo Él es, cómo Él actúa. En la antigüedad, ese único Dios
dejó la ley. Primeramente lo vimos en el libro de Génesis, como relata el libro de Génesis. Ustedes saben que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia no es un libro de hombres. Eso dicen los ateos. Pero ni ellos pueden decir eso ya. Porque si la Biblia hubiera sido un libro de hombres, ya no existiera. De verdad que no. Más de 1500 años que se escribió, 2000 casi. Y ese libro todavía está vigente. Y todavía, oigan bien las cosas. Digo vigente, pero voy a decir algo más. Vigente y está vigente todavía. Porque dice, el libro existe, pero ya nadie lo ve. No, ese libro sigue en el tapete. ¿Entiendes? Entonces, ningún ateo que me está escuchando puede decir que este libro es de hombre. ¿Cómo ha permanecido ante los movimientos literarios, atentados literarios en contra de la Biblia? Los pensadores, Aristóteles y toda esa gente con sus ideas. Este libro es divino. Este libro es divino. Así como lo oye. Entonces, en Génesis Dios comienza a darse a conocer. Cuando dicen por ahí que Génesis lo escribió ¿quién? Moisés, eso dicen. Pero ahí transmitieron los pensamientos de los padres a los hijos. Y ahí habla de cómo Dios se le reveló primeramente creó a Adán, nuestros padres fueron creados, y cómo Dios vino el pecado a la tierra, y por ahí sigue el camino que ustedes ven. Y Dios entonces, Noé, decide acabar el mundo con el diluvio, y bueno, aquello sobrenatural, que metieron una pareja de cada animal, y todo al final subió el arca 15 codos para arriba. Que eso dijimos, que el arca estaba a 15 codos, dice, después del pico de los montes. ¿Tú me estás oyendo? Ustedes conocen un árbol que allá le dicen las palmas, que no es el cocotero, es la palma, que es bien alta y bien derecha. En la Florida hay muchas palmas de esas. Pues ese árbol es bastante alto, ¿verdad? O los pinos, hermano. Después de la última ramita del pino, ¿me están oyendo? 15 codos para arriba. Imagínense el pino que tenemos aquí en la frente de la iglesia. ¿Usted ha visto ese pino, lo alto que es? Ese no es un pinito chiquito, ¿no? Después de la última ramita, 15 codos para arriba. Es increíble la cantidad de agua que había ahí. Y en los 15 codos, entonces, el arca estaba, mire, encima, el tipo de misericordia. Y después Dios se acordó de Noé. Noé salió del arca, hizo un altar. Dios salvó 8 personas, la familia de Noé. Y ustedes saben lo que pasó. Y más adelante, después Dios sigue tratando ahí. Y llega Abraham, y el proceso de Dios con Abraham. Después llega Isaac, de Jacob con los hijos, José es entregado. Y todo ese relato bíblico, los profetas. Moisés libera al pueblo. ¿Me están sabiendo lo que estoy hablando? Y ustedes ven a Dios tomando decisiones, rigiendo a su pueblo. Dios entonces en el tiempo de Moisés, ¡pum!, deja la ley. Ustedes saben que la ley, yo lo he dicho hasta la saciedad aquí. La ley es como que alguien que tú amas te deja una carta y te diga, bueno, yo te voy a dar una carta y te voy a decir como yo soy. La ley dice como Dios es. Los 10 mandamientos y la ley, comenzaron con los 10 mandamientos. Él dice, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no jurarás en Dios en vano, porque yo soy un Dios celoso, no aborrezco la idolatría. Eso es lo que dicen los 10 mandamientos. ¿Me están siguiendo o no? ¿Me están entendiendo? Los 10 mandamientos hablan de cómo Dios es. Y después, a través de Moisés, vino la ley y comenzaron a tener un poco ¿cómo te diría? De los reglamentos y todas esas leyes que vinieron a través de Moisés. La ley es buena y justa, dice. La ley es espiritual, pero el hombre era carnal, no la podía vivir. Pero toda la ley es santa. Pero a través de la ley eran correcciones que Dios hacía. Y decía cómo le gustaban las cosas, no quería que el hombre fuera usurero, que abusaran del pobre. Ese Dios. Entonces, ese Dios, el único Dios, se dio a conocer. Dice ahí que no hay Dios fuera de Él. Él es el primero y el postrero. Y no hay otro Dios. Y ese Dios
que dice las Escrituras en Isaías 44, en el versículo 6 en adelante, ese Dios deja ver cómo Él es y cómo Él camina. Y los salmos hablan de la rectitud de Dios y de su santidad. No hablan de un Dios rejugador, sino de un Dios derecho. ¿Sí o no? Un Dios derecho. Es un recuento porque a través de la ley se conoce a Dios también. Cómo actuaba, sus juicios, los juicios que hay en la Biblia, estampados en la Biblia, que Jehová hizo, todos son justos. Cómo Dios actuó en las rebeliones, cómo actuó cuando las naciones se fueron en contra de Israel, cómo azotó a su pueblo, cómo lo disciplinó. Dios enseñó cómo Él era, cómo habló con Moisés, que era su amado Moisés, y por cuanto golpeó la peña le dijo, no vas a entrar. Y por más que Moisés le pidió, no vas a entrar, lo dejó. Ese Dios es el que la Biblia, es el único Dios, así Dios actúa, Dios no cambia, su palabra es la verdad. Dios no tiene dos temperamentos como nosotros, que hoy estamos haciendo y mañana estamos todos. No, Dios es estable. Su palabra no cambia. Este libro nunca ha habido que revisarlo para poner otra cosa. No. Ese libro está estable, está escrito y no le falta nada. Y déjame decirte algo. Porque ahí tú lees la Biblia y dice que revisado por fulano de tal, revisado por perencejo. Pero el contenido de la Escritura no lo puede cambiar nadie. Sea quien lo revise. Tú lo que le puedes es cambiarle los términos y, como dicen por ahí, el lenguaje contemporáneo, pero cambiarle el contenido. Hay una penalidad al final de este libro. Ningún escritor, por sabio que sea, puede cambiar el contenido de este libro. Tiene que respetarlo. Lo que puedes es estudiar las escrituras y estudiar el original y poner, bueno, en el original dice esto, pero no cambiar el contenido. A eso que me refiero. A eso que me refiero. Nadie puede cambiar el contenido de este libro, porque al final dicen en Apocalipsis que el que cambia esto acarrea juicio. ¿Verdad que sí? Es un libro donde Dios se deja conocer. Muy bien. Y así le dan un recuento, porque ese Dios de la Biblia es que yo conozco. Ahora, hoy esta pregunta. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? Te lo dejo de tarea. Pero este es el que yo sigo y el que he predicado. Y por el cual yo me rijo. Y dice él que no hay más dioses después de él. Veo un Dios en el Antiguo Testamento que corregía el mal haciendo un juicio inmediatamente. No tengo que ir a esos lugares ahora porque no hay tiempo. Pero ustedes saben cómo pasó en los tiempos de las rebeliones, cómo la tierra se abría y se tragaba a la gente. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando entraron borrachos a ministrar al Señor, dice que los mató a los dos. Y cuando vino el papá, que se sentía aludido, le dijo, cuidado si me le guarda luto a ellos dos. Así se lo prohibió al papá, no me le guarde luto. Ese Dios, ese que dice el único, yo soy Dios. El Dios celoso que no apoya la idolatría. En el capítulo 20 de Éxodo dice el Señor que está contrario a que hagan imagen de Él. Porque no vieron nada en el desierto de Él. El Dios que es celoso, que cada vez que se habla de idolatría dice que es celoso. El Dios que no quiere que nadie ocupe el lugar en tu corazón de Él. El Dios que le pidió a Isaac, a Abraham. Algunos dirán, ¿y por qué lo hizo? Dice las Escrituras que Abraham quería mucho a Isaac. Amaba mucho a Isaac. Y Dios se lo pidió. Y al final, cuando Abraham se los entregó, le dijo, ya no tienes que matarlo. Yo puedo decir que Abraham de alguna manera estaba ocupando casi el lugar de Dios en el corazón de Abraham. Pero Abraham supo entregárselo. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Amén. Y de ahí, todo en el Antiguo Testamento, vemos la mayordomía de Dios con su pueblo. Vemos a Dios
administrando a su pueblo, no malcriando a su pueblo, sino dirigiéndolo bien, aconsejándolo, andando por principios, y nunca negó sus estatutos ni su consejo. Dios nunca se va en contra de lo que Él dice. Dios no viola los principios de Él. ¿Me está oyendo, hermano? El Dios que yo sigo en la Biblia no viola sus principios. Respeta su propia santidad. Ese es Dios. Muy bien. Yo quiero que vayamos para leer un poco más en Segunda de Crónica, capítulo 13. Vamos, Segunda de Crónica, capítulo 13. En el versículo 1 dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gabaá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Ustedes saben que las 12 tribus de Israel se dividieron. 10 para un lugar y 2 quedaron en Judá y Benjamín. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Oigan eso, 400 contra 800,000. Y se levantó Abías sobre el monte de Samarín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿Entienden el pacto de sal? ¿Se acuerda la sal que Dios trajo aquí antes de todas las crisis que tenemos hoy atrás? Pero hizo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y se juntaron con él hombres vanos, perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora, dice, estoy en el 8, y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. Subraye eso. ¿Qué hizo Jeroboam? Comenzó, dice la Biblia que hay un solo, pero él hizo sus dioses. Jeroboam hizo su dios y su altar. ¿No han oído mencionar por ahí el altar de Jeroboam? Es un altar paralelo al de Dios. Pero ahí en ese altar la diferencia es que no está el Dios verdadero. Hay otros dioses. Dice entonces: ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Subrayen esto: para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Ahí habla de los sacerdotes de los que no son dioses. Pero detrás de esa expresión de los que no son dioses hay espíritus. Mas en cuanto a nosotros, dice Abías, recuerda algo, Abías, ustedes se hicieron su altar, hicieron su sacerdocio, y ahora ustedes, cualquiera que se quiera consagrar, cualquiera que se autollame, ustedes lo ponen en ese altar. Pero dice Abías, pero nosotros, dice él, leemos, versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Párense ahí. Cuando habla de los hijos de Aarón y los levitas, Abías lo que está apelando es a las enseñanzas y los mandamientos de Dios en cuanto al sacerdocio. Acuérdate que estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios estableció que los hijos de Aarón fueran sacerdotes y que los levitas estuvieran en la casa. Y Abías lo que estaba diciendo: nosotros hemos seguido el orden con este Dios porque a Dios le gusta así. Está recordando que nosotros estamos haciendo como le agrada a ese único Dios.
¿Seguimos? ¿Dónde me quedé yo? Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos las ordenanzas de nuestro Dios, subrayen eso, porque nosotros guardamos las ordenanzas de nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Dice ahí, porque nosotros guardamos las ordenanzas de nuestro Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en ese pacto donde Dios estaba rigiendo a Israel en el Antiguo Testamento, habían ordenanzas. Y Abías dice, ustedes han hecho sus propios dioses, ustedes ponen a cualquiera como sacerdote, pero en el caso nuestro, nosotros tenemos cuidado y entendemos que Dios determinó que la familia de Aarón fuera sacerdote y que los levitas estuvieran en el templo. Nosotros lo estamos haciendo de esa manera, quemamos la ofrenda con ellos y nos aseguramos de guardar sus mandamientos. Y yo añado, eso digo yo, en este caso diría Abías, porque yo sé que ese Dios que nosotros le servimos, hay que caminar como Él dice, para que Él se sienta cómodo y diga, yo soy Dios de ustedes. Eso es lo que yo entiendo ahí. Eso lo estaba diciendo a Jeroboam y a su gente. Entonces, ustedes saben lo que pasó ahí, si ustedes siguen leyendo. ¿Qué hizo Dios? Que arremetió contra 800,000 con 400,000. Y los 800,000 tuvieron que salir corriendo, hermano. Porque el Dios del cielo tronó. Así era Dios en la antigüedad. Los malos no salían con la suya, no se salían riendo por ahí como que no ha pasado nada. No, Dios tronaba. Bueno, si quieren lo pueden leer. Y aquí Dios está con nosotros por jefe. Oigan lo que dice aquí. Yo tengo una gorra que dice, Jesus is my boss. Y alguien me dijo, no me gusta esa gorra porque dice que Él es un boss. Pero aquí dice, y aquí Dios está con nosotros por jefe. ¿Lo están leyendo ahí? Por jefe. Y sus sacerdotes con la trompeta de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, le dice Abías, no peleéis contra Jehová el Dios vuestro. Así le dice Abías a Israel. Porque ellos creían, sí, porque ellos creían que la guerra era contra Abías. No, la guerra era contra Dios, hermano. Porque ellos representaban, era un pueblo sometido a Dios. Cuando una iglesia se somete a Dios, todo lo que viene contra Dios que está. Porque Dios es como, yo pongo un ejemplo como los hermanos mayores, la familia buena, ¿verdad? Y de pronto el hermanito pequeño se consigue un problema o alguien quiere abusar de él. ¿Verdad que sí? Y viene ahí, ¿qué hace el hermano mayor? Un momentito, ponte acá. Aquí estoy yo, ¿qué pasó? Habla conmigo. Pues así es cuando una iglesia se somete a Dios y le sirve a Dios como Él dice. Entonces, las guerras de Él, el Dios dice, escóndete aquí, que es conmigo la guerra. Ven. Así veo yo. Es conmigo la guerra. Se dice ahí, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. ¿Por qué le habla así? Pues viene yo, oh hijos de Israel, no peleéis contra sus hermanos, los judíos. No. No peleen contra Dios, dice. Yo me imagino a Jeroboam, oye, ¿quién te dijo que yo estoy con...? Perdonen, hermano. He tenido experiencia donde me dicen, no. Yo digo, mira, han ofendido a Dios. No, yo estoy bien con Dios. Es contigo. Sin embargo, él le dice, no peleéis contra Dios, el Dios de vuestros padres. Yo me imagino a Jeroboam diciendo, oye, pero ¿quién ha dicho que yo estoy peleando contra Dios? Es contra ti. Es que Abías sabía que esa guerra era contra Dios. Porque él decía, según el pacto vigente, que él estaba sometido a ese Dios y estaba haciendo las cosas como Dios le agradaba. Estaba de acuerdo al carácter que Dios había revelado en las Escrituras de cómo él era y a los mandamientos, a los preceptos que él había establecido. El Dios del Antiguo Testamento, hablando de él, porque es el mismo del Nuevo, pero estamos en el Antiguo Testamento, es un Dios que se le sirve como él dice, a la forma de él, no como yo quiero ni como yo lo veo. Entonces se aseguró y la guerra era, bueno, dice,
13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá, o sea, los rodeó. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas, hermano. Yo creo que en esa trompeta había una unción ahí, hermano. Una unción de liberación. Yovaldi, si no aprende el sofá, voy a tener que enseñar otro. Porque te digo eso, porque mira, yo cuando estaban cantando una alabanza ahorita, ¿cuál fue la última alabanza, Niné, que cantaron? Del grupo tuyo. No, la rápida, la rápida. Esa, yo escuchaba el sofá. Y, Señor, ¿dónde está? Había que tocar el sofá ahí en ese momento. Levántate. Y yo escuchaba. Así que, Jehová, a sonar el sofá se ha dicho. Pues necesitamos un tocador de sofá, hermano. Entonces yo creo que esa trompeta, dice que los sacerdotes tocaron las trompetas. El sofá debe ser tocado. ¿Sabe para quién? Por los sacerdotes. ¿Ustedes sabían eso? Los sacerdotes tocaban el sofá del cuerno de carnero. Esa es la verdad. Y dice que cuando tocaron esa trompeta, había una unción ahí. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. 800,000 contra 400,000, hermano. Pero cuando esas trompetas sonaron, eso digo yo, para mí que había una unción ahí. Esa gente acabaron. Muy bien, pero quédesele grabado, que dice aquí en el, ¿dónde fue que leí? Que es muy importante para mí. En la parte final del 11 dice, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Entonces, a ese Dios que es el único, esta gente caminaron de acuerdo a cómo Él se dio a conocer y a cómo Él actuaba. ¿Y qué? Hubo un resultado positivo, de acuerdo al respaldo de Dios, ¿no es así? Pues así revela la Biblia por doquier, en el Antiguo Testamento, donde a Dios se le servía y se sujetaba, a menos que Dios no tuviera un plan especial de enseñar algo, Dios arremetía contra los enemigos. Muy bien, creo que más o menos he tratado de introducir algo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ese Dios que está en el Antiguo Testamento, ¿me está siguiendo aquí? Amén. Es el Dios del Nuevo. ¿O usted cree que hay un Dios en el Antiguo y un Dios en el Nuevo? Dios es uno. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ha cambiado de mediador y de pacto. Diga conmigo, ha cambiado de mediador y de pacto. Antes era Moisés, ahora es Cristo. Antes era la ley, ahora es el pacto del Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Pero ese Dios que ahora está en el Nuevo Testamento sigue siendo celoso, sigue siendo derecho. Y por eso nosotros los cristianos tenemos el Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo. Por ahí alguien dijo que el Antiguo Testamento es el Nuevo escondido, ¿verdad? Y el Nuevo es el Viejo revelado. ¿Están oyendo ese pensamiento? ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Aún el Nuevo Testamento confirma el Nuevo. Pero Dios no es otro Dios. Dios sigue siendo ese mismo Dios que camina derecho, que le gustan las cosas así. ¿Me están siguiendo? Ok. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Y bueno, dentro de tantas citas, que Dios me ayude, pues yo voy a tomar segunda de Tesalonicenses. Aquí el apóstol Pablo está corrigiendo, parece que Pablo tuvo una enseñanza y no la entendieron o se la tergiversaron, y él está escribiéndole aquí a los tesalonicenses. Y dice Pablo, en el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí dice que no dejemos mover, ni conturbéis, ni por espíritu. Estamos en un nuevo pacto, ya no es el pacto de la ley. Ahora estamos con ahora los íntegros son espíritus, ni por palabra, ni por carta. Pablo escribía cartas en aquel tiempo. Y todavía escriben cartas. Tú vas al internet y tú ves que hay gente, profeta, yo soy fulano, y esto es el vaticinio para tal año, el año 15, y cada uno escribe sus cartas, y hay gente que lo siguen. Así que las cartas tienen vigencia ahora. ¿Sí o no? Ahora, ¿y dónde estamos? Entonces, ¿soy yo solo que he visto eso? Sí, sé que las cartas todavía tienen vigencia. Pero dice, ni por espíritu, ni por palabra. La palabra que tiene que ver con las administraciones. Dice, estoy leyendo en el 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice. Parece ahí. Dice ahí, está hablando de la venida del Señor, pero habla de un periódico de apostasía. Cuando tú busques en el original la palabra apostasía, significa apartarse de, desistir, desertar. La apostasía te aparta, te separa. Dice Pablo que el Señor vendrá no antes de que se manifieste la apostasía. Claro, ¿de qué te separa? De la verdadera doctrina, del verdadero Dios. Muy bien. Dice ahí apostasía. Cuando yo vi la palabra apostasía, quiero que leamos una cita bíblica que habla directamente de la apostasía. Que está en 1 de Timoteo capítulo. Ponga algo ahí en la Biblia porque usted tiene que volver ahí. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Ya estamos hablando no de una madera. Yo ahorita no le terminé de leer, Dios mío, el capítulo 44 en el versículo 19. Dios mío, que ahora me hace falta leer eso. Ustedes me permitirían que pongan algo ahí en la Biblia y vamos al capítulo 44 de Isaías, sí. Pongan algo ahí en la Biblia. Que tanto argumento y cosas que quería decir que no vi mis apuntes y le pasé por encima el 44. Si usted lee aquí, estamos leyendo capítulo 44 de Isaías, ya lo tienen, mis amados. Dice en el versículo 9, faltaba eso. Yo me quedé, no temáis ni os amedrentéis. Yo nada más leí hasta el 8, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice aquí, en el 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Estamos otra vez en el Antiguo Testamento, hermano. Regresamos al Antiguo Testamento. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden, dice. Está hablando de que hay un solo Dios. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí comienza a explicar el versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Dice Dios, haciendo el ídolo. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos,
Le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encima. Encina. Encina. Mira, hay una diferencia entre encina y encima. Encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Oigan bien, hace además un dios y lo adora. Y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. Oigan eso. Un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Óigame, pero después que corte el árbol, lo siembra, le echa agua, corta el árbol, se calienta, hace una cena con él, come todo y lo que queda hace un dios y dice: tú, palo que me has servido para comer, ahora yo te formé, ahora tú me libras. Que Dios mío, es increíble. Es increíble, hermano. Miren lo que dice ahora. Dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Quédate ahí. ¿Qué dice ahí? No saben, eso es espiritual. Yo a veces digo, están embrujados. Dice Dios, no saben ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver. Entonces, ya usted puede ver lo que eran los ídolos. Y los pueblos, Dagón, ¿se acuerdan de Dagón, de los filisteos? Un canto, como dicen los puertorriqueños, un canto de palo, era Dagón. Quién sabe cuánto cocido hicieron y cuánta comida. Y lo que quedó hicieron de un tronco grande, hicieron a Dagón. Y cuando le llevaron el arca, dijo: va, derribó a Dagón. Porque el poder no estaba en el arca, sino en el Dios que respaldaba el arca. ¿Saben que estamos hablando de Dagón? Pero dice ahí que no entendían ni sabían. Entonces Dios bregó en ese tiempo así. Los pueblos tenían sus dioses, pero no eran dioses, eran cantos de madera. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. ¿Está bien? Ya más o menos ven la historia ahí. Y cómo se bregaba en ese tiempo. Y estaban vedados los ojos de la gente. Vamos ahora, mis amados, otra vez a la cita que teníamos. Me parece que estábamos en Primera de Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 4. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, donde ya no son cantos de madera ni nada de eso, sino lo que acabamos de leer. Acabamos de leer en segunda de Tesalonicenses, que habla: no te muevas ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. Entonces ya los ídolos ya no es un pedazo de madera, ya no es que la gente va y corta un árbol. Ahora los ídolos son espirituales. Ahora estamos bregando con espíritus que se hacen pasar por Dios. Por ahí anda la cosa. Y la gente corre de aquí porque los ojos están cegados. Dice la apostasía, dice, pero en 4.1, Primera de Timoteo 4.1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahí habla de espíritus engañadores. ¿Por qué son engañadores? Porque se visten como ángel de luz. Para mí sí. Se hacen pasar. Sí. Aún en el capítulo 13, creo que de Deuteronomio, habla de los falsos profetas. Que dice que hacen milagros. Dice, si una persona te profetiza y lo que te profetiza se cumple, pero no te lleva a Dios, el profeta es falso, aunque se cumple lo que dice. Así dice Dios. Así que eso tiene base bíblica. Y yo te voy a decir por qué.
Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, wow, cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí usted puede aludir a ciertas creencias que hay en la religión tradicional, donde hay ciertas comidas que no se comen en cierto tiempo. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la acción y por la oración es santificado. Ahí usted puede pensar que prohibirán casarse, el celibato. Mire, me vino eso así. Y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay cierto tiempo donde dicen que no coman carne. Y cuidado, ay, estoy pecando. No, si todo lo que Dios creó es santo, hermano. Pero aquí habla escuchar espíritus y doctrina de demonios. Entonces la apostasía es eso. Es algo falso que no es, pero que trata de ocupar el lugar de lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, ahí dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Miren, amados, yo tengo más citas acá que quiero seguir leyendo con ustedes. Yo le estoy hablando de esto a ustedes porque hace unos días Dios me tiene a mí en mi corazón ardiendo dentro de mí, que ese evento que se dio en el Antiguo Testamento, donde las naciones tenían otros dioses, tenían un canto de madera y le oraban, así ahora tú lo ves en el movimiento, entre comillas, cristiano. Y yo le voy a decir por qué. El Dios que yo he conocido en esta Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, he conocido sus principios y la forma que Dios obra. El Dios que yo conozco aquí es un Dios derecho, de verdad. Es un Dios que no rejuega con la conciencia de la gente. Es un Dios que no hace comercio con la fe de los hermanos. De hecho, Jesús cuando llegó al templo, que vio a los cambistas, ustedes saben lo que explicamos una vez, que a veces yo lo explico de nuevo por los hermanos que no están viendo. Pero el Señor Jesús cuando llegó al templo, que vio que estaban vendiendo animales y cogió y volcó las mesas y cogió un látigo y dijo, mi casa, casa de oración será llamada, la han hecho cueva de ladrones. ¿Y tú sabes por qué fue que el Señor hizo eso? Porque las personas que estaban allí consideraban que estaban haciendo la obra de Dios dentro del templo. ¿Por qué? Porque se acostumbraba que los israelitas y los judíos vinieran a un solo lugar a adorar y tenían que traer su sacrificio desde lejos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, bueno, en vez de fulano, imagínense que usted ahora mismo esté residiendo en el Bronx y el lugar de adorar es, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Vamos a suponer que el lugar de adorar sea en Flushing y usted de allá sin transportación tenía que traer un buey de allá. Uy, ese era un trabajo enorme. Entonces la gente que estaba ahí decía, no, vamos a venderle el buey aquí. Así ellos tienen que venir y aquí le vendemos el buey. Y así le facilitamos el sacrificio. Entonces había un negocio ahí en la iglesia. Ay, dije la iglesia. Y vendiendo para acá y yo doy. Y para acá y para acá. Y que ayudando porque estamos haciendo la obra de Dios. Eso es comercio. Pues cuando llegó el Señor, no dijo, ay, los pobrecitos, qué buena intención tuvieron, ¿no? Arremetió contra ellos. Pues yo aprendí eso, de que Dios no quiere nada con la conciencia de los hermanos. Absolutamente nada. Yo no quiero esconder mi deseo mercantil detrás de la espiritualidad para hacerme rico. Y Dios no aprueba eso. ¿Verdad que no? Pues por ahí yo le puedo seguir diciendo. ¿Cuántas cosas ustedes no han escuchado de la doctrina ahora de la prosperidad y que esto? Un montón de cosas que yo no quiero apuntalar. Lo que yo quiero decir, que esos hermanos que promueven eso, dicen que Dios está con ellos. Es más,
Si tú vas y le reclamas, te dicen, ¿y quién tú eres? ¿Cuánta gente tú tienes en la iglesia? ¿Cuánto has prosperado? Tú no eres nadie. Míranos a nosotros. ¿Cómo hemos crecido? Tú lo que estás es celoso porque a nosotros nos va bien. Sí. Pero cuando tú vas a las escrituras, tú dices, ven acá, pero el Dios de la Biblia no mercantilea con la gente. ¿Y cómo es que Dios está con ellos? ¿Cómo es que Dios los respalda a ellos y a mí, si me meto, me corta los pies? Porque no es el mismo Dios. Así como tú lo oyes. Pero la gente ni entiende ni ve. La gente corre para allá. Y corre para acá. Por eso yo le oré, Señor, danos entendimiento. Porque eso está aconteciendo ahora, en medio de este tiempo así. La gente corre. Y dicen, no, mira cómo estamos. Y profetizan. Y así dice el Señor. Y el Espíritu dice. Y danzamos. ¿Y qué importa? Que el asunto es que... Y Dios está ahí. ¿Cómo es eso? Ahora, yo te pregunto, ¿cómo es eso? Que el Dios que a través de Jesús cogió un látigo y derribó las mesas de los cambistas. ¿Cómo es que ese mismo Dios está respaldando a alguien que está comerciando y rejugando y haciéndose rico con la gente? Yo no entiendo eso, pero están creciendo y está lleno. ¿Cómo es que el que viola las escrituras y no se somete a como Dios habla y como Dios rige la iglesia y no se somete al consejo apostólico? Las iglesias surgen del ministerio apostólico profético y nacen de un presbiterio. Los hombres son enviados por el presbiterio de la iglesia. ¿Cómo es que vuela la cerca, hace todo lo contrario, se automandan, se autoproclaman y Dios está con nosotros? Y ahí va la gente. ¿Cómo es entonces el Dios que yo le estoy sirviendo? No es lo mismo. No es lo mismo que yo esté danzándole a este Dios aquí y tú le estés danzando a uno que es contrario y estemos danzándole al mismo Dios. O Dios es un rejugador. Perdona, Señor. ¿Estamos, sí o no? ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? O Dios es un mentiroso. Como, o sea, eso es lo que tú crees, pero yo hago esto y Dios me sigue respaldando a mí. Entonces, ¿cómo Dios se presta para eso? Porque no estamos adorando el mismo Dios. Pero aparenta ser que sí. Porque hay unción, porque hay palabra profética, porque... Yo no sé si ustedes me están captando. Pero la gente corre para aquí y para allá. Y como allá también se canta. Allá también se hace. Pero yo te voy a decir algo. No es el mismo Dios. Este Dios que está aquí no se presta para eso. Algunos le piden a Dios que se meta en su negocio fraudulento. Cuando este Dios de las Escrituras tú lo invitas a un negocio tuyo, lo primero que hace es que te quite el techo para que te vean toda la casa y todos los rincones y todos los closets que tú tienes. Dígale al hermano, mire todos los closets, tócalo así. Y queda tú en las 4 esquinas. Porque Dios dice, yo soy derecho. Y donde tú me invites a entrar, yo te quito el techo. Porque yo ando derecho. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Cómo es posible que la gente no respete a Dios como Dios manda y se autoproclamen? Ustedes saben la cantidad de lugares que se autollaman, perdonen hermanos, reuniones de Dios y no respetan a Dios. Ahora bien, yo no estoy hablando de crecimiento, porque acuérdense que es un proceso. Estoy hablando cuando los lineamientos son contrarios. Como dice ahí, la mente cauterizada, buscando otra cosa. Como dijo alguien por ahí, eso es lo que hay ahora y no hay más nada que escoger. No, pues no lo use.
Si tú no tienes recursos para, digamos, para hacer tal o cual cosa, no lo hagas. Que Dios te dé mañana. Yo no tengo que estar a la moda con nadie y usando medios torcidos que Dios no aprueba para estar al día con fulano. No. Tú no eliges tus padres. Voy a poner un ejemplo natural. Puede ser que fulano nazca hijo de, por voluntad de Dios, hijo del, ¿qué te voy a decir? Del hombre más potentado del pueblo. Y nazca ya con todo. Y tú naciste con un hombre honesto pero humilde. Entonces tú dices, no, yo no quiero ser padre, Dios. No. Lo importante es honrar a Dios en el nivel. Si Dios no te da a ti para salir al internet, quédate así. O para hacer cualquier cosa. Yo no rejuego con Dios. Yo no hago nada turbio. Porque yo quiero que cuando tú y yo nos juntemos, adoremos al mismo Dios y le dancemos al mismo Dios. Pero ahora no es así. Ahora hay muchos dioses. De eso que te quería hablar. Ahora hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Y esos dioses para mí son espíritus. Pero la gente que no conoce las escrituras, ni le interesa, que lo que andan es emocionados, se cambian. Pero va a haber grandes sorpresas. Ya te dije. Hay ministerio de milagro aparentemente, cosas tremendas y una vida contraria con una. Digo, pero ¿cómo es posible que Dios se preste para eso? Algunos dicen, no, es que los dones fluyen. Es más que los dones. Es más que los dones. Vamos a 2 de Tesalonicenses, hermano. Quiero avanzar para ver si terminamos por aquí. Dije 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Estaba leyendo en el 2:1 hasta el 4. Entonces ahora voy a seguir leyendo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Leí del 1 al 4. Ahora voy a leer el 5. El 4 dice aquí, dice el 3, nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga a la apostasía. Muy bien, yo definí un poco la apostasía en primera de, ¿cómo es? Primera de Timoteo dije, 4:1, hombres engañadores que van a poner el oído a espíritu mentiroso y entonces por ahí viene la cosa. Y yo le estaba apuntalando a ustedes de que ahora en este tiempo, pues, mi hermano, eso se está dando porque no solamente eso, sino, yo le quiero hablar más. Por ejemplo, vamos a hablar de la adoración, de la música para Dios. Yo no creo que toda la música es de Dios. Yo creo que hay música que tienen su ascendencia en el África, en los tambores, invocando espíritus. Yo siempre tomo como referencia la referencia que Dios tomó primero, que fue la música judía, vamos a llamarle religiosa, la inspirada, no el Tel Aviv Style que hay ahora, sino esa música inspirada, esa danza judía inspirada. Yo creo que esa es la referencia que tenemos, porque Jesús nació de los judíos, ¿sí o no? Eso lo hemos dicho. Jesús no nació de República Dominicana, ni de Cuba, ni de Perú, ni tampoco de Colombia, no. Jesús nació de los judíos. Ahora, si Jesús hubiera nacido de Colombia, dijéramos, bueno, los primeros colombianos que estuvieron con Jesús, Dios les reveló esta adoración. Entonces, estamos en el nuevo pacto, pero por ahí hay una idea. Y yo estoy seguro que si hubiera sido Jesús, para mí no hubiera sido un vallenato. De eso que la gente le pone palabra de Dios y se emborracha. ¡Al Señor que viva! ¡Ja! Y cantando. Ahí canta, me gusta ese que habla de Dios. Dame la botella ahí. Si hubiera sido de la República Dominicana, pero era judío. Y ustedes saben que Dios es un Dios de fiestas. Dios dejó establecidas muchas fiestas en Israel. Y habían danzas judías, inspiradas. Yo no estoy diciendo que ahora profesemos el judaísmo, porque ya ese pacto está abolido, ¿ok? Estoy diciendo que si vamos a alguna referencia de alguna nación, Jesús nació de los judíos.
Entonces, lo que quiero decir, que yo tengo esa referencia y quiero aplicarla ahora mismo para inspirarme para lo que es adoración. La adoración no es música nada más, es una vida postrada a los pies del Señor. Pero lo que te quiero decir, hace un tiempo atrás que decían, muchacho, no te pongas a invertir en ese tipo de música, porque ahora lo que se está oyendo son los salmos. Y habían unos comerciantes de los salmos. Y producían canciones con los salmos. ¿Dónde estaba la inspiración? No, había comercio, hermano. Entonces, el Dios que está aquí en la Biblia está patrocinando ese comercio. Yo no entiendo. Ayúdame tú a mí, a ver. ¿Tú me puedes ayudar a mí? Ayúdame, dime algo. Digo, pastor, te voy a ayudar. Pero es que el Dios que yo conozco no patrocina eso. Claro, hay gente de Dios que produce buena música. Y muchísimos tipos de música que no tienen ascendencia por ningún lado espiritual y le meten palabras y que con fin de conseguir la gente. Por favor. Yo no estoy diciendo que la música de Dios solamente las melodías. Lo que estoy diciendo es que no toda la música es de Dios. Hay música inspirada por Dios. Yo creo que Dios, cuando le revela a alguien una alabanza y se la da en espíritu y se consagra con Dios, le da la melodía. Pero tú no me vas a decir a mí que con lo que yo pecaba antes en el mundo, dando golpes de pelvis, es lo que voy a lanzarle ahora a Dios. Por favor. Entonces, Dios está con nosotros. Pero ¿cómo es posible que Dios está con ellos y yo creo que hay algo raro, Señor? Porque hay dioses. Perdónenme, esa es mi convicción personal. Yo creo que todo lo de Dios es inspirado y da testimonio. Y te voy a decir la referencia de una alabanza de Dios. Te lleva a Dios. Te inspira a adorar. No te inspira a bailar, hermano. Para mí es así. Pues ahí está Dios. Ahí está Dios. Y algunos no quieren ni siquiera mencionar a Dios en la adoración. Porque ya eso no se vende. Y todo el mundo la pone y la compra. Ahí algo, ¿qué pasa? Ay, hermano, pero es que si dejan de cantar, ¿cómo adoramos? Ese es el error tuyo y mío. Dios no depende de nadie. Cristo adoró sin música. Yo te alabo, oh Padre, que estás en los cielos. Para que lo sepas. Y así en diferentes áreas, todo el mundo dice que Dios está con él. Y que Dios lo llamó y que Dios lo puso. Y se autollaman y se saltan la verja. Y no respetan a Dios. Pero Dios está con ellos. ¿Cómo es eso? Y entonces me está engañando Dios aquí a mí. No. Esto es lo que... Mire, Martín Lutero lo llevaron a juicio por defender esto. La Biblia como la única regla de fe. Ya, con eso te dije todo. Esta es la regla de nosotros. Y el Dios que está ahí nos rejuega. Hay gente que, déjame llamar a fulano para que me dé un consejo. Y fulano violó la Biblia. Pero que él habla bonito. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Y es buena gente. Dame un consejo por un tipo que violó la Biblia, que se saltó la verja. No, él tiene a Dios. No, a este Dios que lo condena aquí con las Escrituras. Será otro Dios. Juzguen ustedes. ¿Soy yo el único que estoy entendiendo este mensaje aquí? Pues yo lo veo a ustedes como... Yo hace rato que eso me está caminando por dentro. Y dice, Señor, tú eres el único Dios. Y el único Dios actúa de acuerdo a las Escrituras. Bueno, dice el versículo 4. Dice al final del 3, y se manifiesta el hombre de perdición, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es el hijo de perdición, dice que se va a manifestar antes, con la apostasía. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
¿Por qué? Por Dios. Eso como que me sonó algo ahí. Y ustedes saben que nosotros somos seres humanos. Los espíritus nos engañan a nosotros. Mire, hay gente que tienen... ¿Ustedes nunca han oído hablar del espíritu de adivinación? El pitónico. Hay gente que lo tiene y cree que están profetizando. Y Dios te dice, tiene un espíritu pitónico. Y yo no le digo nada. No me atrevo porque le hago daño a esa persona. Hay que orarle a Dios para que Dios la liberte. Pero ella cree que Dios está fluyendo por ella. Y así dice el Señor. El mundo espiritual es bien delicado. Dice, haciéndose pasar por Dios. Yo creo que hay muchos espíritus que se están haciendo pasar por Dios. Porque el Dios de las Escrituras no se mete en esos rejuegos. El que yo estudio aquí y trato de vivir, créanme que yo me falta tanto para vivir ese ideal, aunque lo heredo de Cristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. El misterio. Ay, que el ministerio, hermano. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que ahora no estamos en la ley con un canto de madera que no oyen y no. Ahora son prodigios que hacen señales, que manifiestan, que hacen cosas. Bueno, yo he escuchado las noticias que allí un palo está llorando, que allí una estatua está hablando, que aquí, bueno. Hasta en un huevo salió una imagen, hermano, de una gallina. Y la estaban adorando el huevo ahí. Parece que la gallina no se sentía bien o algo así. No, de verdad. Y estaban adorando porque salió como una silueta. Ay, Dios mío, por favor. Por favor, con mucho respeto, lo digo. Y no estoy aludiendo ahora a la religión tradicional. La iglesia, toda la mezcolanza, muchos espíritus, muchos que están metiendo a Dios en sus negocios, en sus administraciones torcidas, en su falsa santidad, en su rejuego, y viven ordenando gente y sacándolo de las iglesias y enviándolo a trabajar, y lo que son comerciantes, rejugadores y cuantas cosas, y como están creciendo con los negocios, porque eso funciona. Yo no sé, pero Dios no se mete, Dios lo deja. Y meten 4 y sacan 10 y para allá. Y se hacen grandes, portentados. Y dicen, Dios nos ha respaldado. Yo no sé cuál Dios, este no. Pero tal vez otros de los que se visten como Dios sí. Y ellos no se dan cuenta. Como la gente que profetiza y tiene algún espíritu. No se dan cuenta. Pero los hechos que ellos hacen deben mostrarle. Porque Dios es derecho. Dios es derecho. Ese cuentazo de que no, que todos los caminos llevan a Dios y que Dios sabe, Dios no sabe nada. Dios no quiere nada con el pecado, hermano. No me involucre a Dios en rejuego. Dios tiene misericordia en Jesucristo, pero Dios es puro. Dice que viene con poder, con señales y con prodigio. Para eso que le gustan las señales, y que vaya, y que mira, que me dijo y salió. Y si tú supieras lo que yo sentí, la carne de gallina, todos los pelos se me pararon. A mí también se me para cuando veo una película. ¿O nunca le pasó a ustedes viendo una película, se paran los pelos? Ay, ¿nadie?
No, por favor, yo soy el único. Yo a veces estoy viendo una película y veo algo ahí, y se me paran los pelos. Wow, Señor, la gente habla de que unción, pero aquí me paran los pelos también. ¿O no? Si no, pregúntele a Michael Jackson con qué se desmayaba la gente delante de él. Era el Espíritu Santo que tiene a Michael Jackson. Dios tenga misericordia de Michael Jackson, pero Michael Jackson lo veía y se desmayaba. Y la vida de Michael Jackson estaba hecha un desastre. ¿No saben quién es Michael Jackson? Con mucho respeto de él que se fue, pero la gente se desmayaba viéndolo a él. La muchacha, oh, Mike. Así que por favor, por favor, pero la gente está cegada. A mí lo que más me duele, cuando tú tengas un ambiente de verdad y prefieres lo torcido. Pero esto va a arrojar luz. Ojalá Dios, si Él lo ve así, coger esta palabra y que arroje luz. Porque no estamos apuntalando a nadie, estamos exaltando a Dios aquí. Y corrigiendo lo deficiente. Yo menciono ahorita a Michael Jackson, el artista que se fue. Y de verdad que ese tipo, como ese hombre, era un tremendo. El diablo lo agarró y lo tumbó y lo desbarató. Pero no solamente él, los Beatles. ¿Saben los Beatles? Nadie sabe lo que eran los... ¿Cómo se pronuncian los Beatles? Beatles. Nadie sabe quién eran los Beatles. ¿Eran dioses? Los Beatles. Era una unción, hermano, esa gente, pero yo digo que no era de Dios la unción que tenía. Porque como la obra que hicieron los jóvenes, esa gente trabajan para alguien. La fama. Dice que viene, y Nico viene con señales, con prodigios y con poder. A veces cuando yo veo esa forma entre comillas, de usar la unción de Dios, con ese relajo, porque es un desorden que dicen, Dios está allí, un relajo, un desorden, Dios mío. Y así es que entonces cuando yo hago así, que veo ese relajo yo no quiero ponerme es que Señor, yo no quiero parecer que pero quiero, Dios mío, ayúdame, no sé ni qué decir. Un relajo, cogían la ropa, digo, Dios mío, nunca vi en las escrituras que tú cogiste tu manto y estabas relajando con eso. Digo, Dios mío, tú eres que está usando eso así, Dios mío. Tú no te pareces al de la Biblia. Nunca vi a Jesús cuando iba a hacer un milagro extraordinario. Le decía a los discípulos, vengan tú, y no se lo digan a nadie. Talita Cuni, levántate. Era Jesús. Y ahora yo veo una cosa rara. No entiendo eso. Ayúdenme. No lo entiendo. Porque Jesús nos enseñó a usar los dones. Y aunque no vamos a meter a Dios en una cajita, pero el Espíritu de Dios ordenado edifica. Y todo lo hace para la gloria de Dios. Ay, es que el hermano no tiene madurez. Yo no sé. A veces tú ves grandes evangelistas, gente preciosa que han hecho milagros extraordinarios, cosas muy lindas, y de pronto tienen un problema familiar o algo, y después tú lo ves andando con otro evangelista. Y la gente ahí lleno el culto, pero esa mayordomía es incorrecta, eso no lo apoya a Dios. Dios ama el matrimonio y se respeta. Y ustedes saben, es que ustedes no son cibernéticos. Yo no soy cibernético tampoco, pero hay cosas que salen a la luz. Los grandes escándalos de los evangelistas, sus vidas. Dios lo está usando, no hablen en contra del siervo. Pero Dios no se presta para eso. Yo tengo temor de Dios. Juzguen ustedes. Dice que se viste como Dios. Y te digo porque hay evangelistas de Dios. Y todo hombre de Dios está propenso a tener una crisis, un problema familiar. ¿Por qué no? Es un ser humano como tú. Estoy hablando, aun cuando pecan, la Biblia no oculta los pecados de los hombres. Yo tengo los pies de barro y usted también. Dígale, tiene los pies de barro, dígaselo.
Ustedes ven esta palabra. Yo no sé cómo Dios la está viendo. Estoy delante de Dios. Pero esta palabra, creo que muchos quisieran tenerla. No porque yo la estoy predicando, porque creo que Dios me está guiando. Entonces, los pecados de los hombres, Dios no lo oculta en la Biblia. El asunto no es si pecamos, porque tú puedes pecar y yo puedo pecar y tú también. El asunto es qué hacemos con el pecado. ¿Cómo tratamos el pecado? Esa es la crisis. Entonces, cuando Dios no tiene en un lugar, una postura, no está usando algo, la vida mía, de alguna manera, porque estamos metiendo a Dios en el asunto. Estamos diciendo que un rejugador, una persona que no respeta a Dios, Dios la está usando para hacer cosas extraordinarias, una cosa extraña. Ay, pastor, usted sí es inmaduro, por favor, usted tiene que sentarse a aprender. Está bien si tú lo crees así, pero no soy tan inmaduro. Tengo ya unos cuantos años, como 25 años sirviéndole al Señor. Y he visto y veo el relajo que hay ahora. Y todo el mundo pone a Dios como patrocinador. Y cuando tú te metes ahí, ves el rejuego que tú dices, pero ven aquí, como que que está creciendo, que tiene aquello. Y es un rejugador y patrocinando a Dios. Por favor, ese no es el Dios de las Escrituras. Ay, pero pastores, que estamos en la gracia ahora. Ya no estamos en el Antiguo Testamento que la gente se los traga, pero dice la gracia ahora que todo lo que el hombre se sembrar, eso cosechará. ¿No dice la palabra eso ahora? Y ahora te digo yo a ti, y yo lo veo en mi mayordomía, que una pequeñita cosa, aunque tenga buena intención que haga, y si no la hago bien clara, me va mal. Dios ha sido bastante fuerte con nosotros con el amanecer de la esperanza. Pero ese es el verdadero Dios. Ese es el Dios de las Escrituras. No hay un pueblo que ha sufrido más que Israel y tiene al verdadero Dios. Juzga eso. Si hay un pueblo sufrido, se llama Israel. Con todo lo que tú ves. Porque Israel ha sido perseguido, no querido por las naciones. Todavía todos los árabes que los rodean quieren desaparecerlo. Si Dios no tuviera misericordia de Israel, hace tiempo que no existiera ya. Porque todos los árabes están propuestos a una, que no existe Israel. Entonces los pueblos que tienen al Dios verdadero sufren, padecen persecución. Miren a Jesús. Jesús, nadie es tan piadoso como Jesús terminó en la cruz. Fue criticado por sus hermanos, no creían en él. Sufrió, varón experimentado en quebranto. Y los quebrantos no eran los clavos, las traiciones de los hermanos. Y así sucesivamente, todos los hombres que sirvieron a Dios padecieron persecución. Martín Lutero no se propuso escribir las 95 tesis. Martín Lutero lo que hizo fue una crítica a las bulas papales. Sin embargo, Dios lo metió en el asunto y sufrió muchísimo. Y todos los hombres de Dios, es el modelo de Dios. Por la verdad. Así que por favor, no nos midamos por los éxitos visibles. Ay, que mira cómo está, que mira lo que tiene. Yo no estoy en contra de tener. Lo que estoy diciendo es que eso no puede engañar. Miren la vida y la dirección. Y si la palabra respalda a esos instrumentos, viven de acuerdo a las Escrituras. Porque ahora, donde quiera está Dios. Los rebeldes, tengo a Dios. Y yo tengo también a Dios. Pero yo estoy danzándole a este y a quién tú le danzas entonces. Y estamos los dos en el mismo lugar. Y tú crees en uno y yo creo en otro. Pero acá hay algo raro. Vamos a la Biblia. Pero el de la Biblia dice que él no se mete en esos rejuegos. Que él anda derecho. Ahí entonces, ¿a dónde está la verdad? Tiene que haber impostores. Espíritus impostores. Ocupando el lugar de Dios. ¿Qué es lo único que te quita el velo? ¿Puedo hacer un ejemplo para que no se escandalicen? Hay un cuento por ahí que hace, yo no sé cómo que se llama, de una, bueno, es como una hechicera. Y hay una muchacha, una doncella que es bien bonita, pero la hechicera creía que era la más bonita.
y le preguntaba a un espejo: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Fulanita. ¡Yeah! Entonces el espejito le decía: tú no eres la más bonita, sino fulanita. Pues mire, aquí está. Bibliecita, bibliecita, ¿cuál es el Dios verdadero? El Dios de Israel, que es único, que ama justicia y verdad y no se presta para rejuego de nadie. Y que Dios nos ayude y me ayude a mí, porque este es un camino, vamos a decir, espiritualmente peligroso en que nos estamos metiendo, para que lo sepa. Pero yo prefiero honrar a Dios y que Dios me ayude y me guarde de no fallarle, que me rodee, porque no quiero fallarle a Dios. Que Dios me ayude a poder estar al frente, y ustedes también. Pero no todo lo que brille es oro. Y ahora todo el mundo, rejugando, dice que tiene a Dios. Profetizan, adoran, hablan, consiguen cosas, negocian con el pueblo de Dios, hacen los eventos. ¿Saben los eventos? Es que hay muchas cosas que hablar. Los eventos que se hacen ahora. Hacen eventos y usan la fe de la gente y vamos y son como los promotores cuando viene un artista. Y ahí va la gente y sácalo de ellos. Algunos no, pero es un negocio. Dios no se presta para eso. Dios es santo, es puro. No me digan que Dios está en meter 4 y sacar 10. Ay, hermano, pero entonces ¿con qué lo vamos a hacer? Necesitamos recursos. Bueno, la Biblia enseña las ofrendas. De verdad que sí. Es que todo se ha dañado ahora. Lo que yo estoy aquí rebatiendo es que todo se ha dañado, pero en todo tienen a Dios como patrocinador. Eso es lo que yo estoy diciendo, mi hermano. Me están oyendo los hermanos de internet. Es que ahora aún los eventos de adoración y hay sus cosas, los viajes. Otros se han metido en la iglesia y son promotores. Y en todo está Dios. Yo no veo eso ahí en la Biblia. Dios no sé, su casa es casa de oración a través de los tiempos. Y aquí yo no estoy hablando solamente de negocio, de todo. De todo. Yo porque no quiero estar apuntalando, porque no quiero verme así, pero de todo. No solamente di que los falsos profetas, no, de todo. Así que aparentemente ahora hay unos movimientos que metiendo a los comerciantes en las iglesias, pero gente que nunca ha confesado a Jesucristo. Y le venden las palabras como amuleto. Entonces, pero están detrás de algo de los comerciantes, quién sabrá, yo no sé lo que es, porque ¿qué? Yo creo que la iglesia es para darle a Cristo a la gente. Que Dios y los comerciantes, ¿cómo que se llama? Dios y los comerciantes. No, Dios está con las almas de la gente. Son movimientos raros, y yo, venga, ¿qué es esto? Pero dicen que Dios está ahí, entonces yo, ven acá, Dios. Pero si tú estás ahí, y esto que tú dices aquí, ¿cómo es las cosas? Es que los tiempos han cambiado. Y yo te digo, pero Dios no ha cambiado. Perdonen mi creencia. Entonces, este mensaje, en vez de aumentar nuestra membresía, puede que nos... Porque es un mensaje de la puerta estrecha. No es un mensaje agradable a los oídos. Y cuando le hablé del movimiento ese, yo vi unos movimientos con los comerciantes, qué sé yo qué, un montón de cosas, hermano. Así que le entregamos a Dios esta palabra. Pero lo que le quiero dejar en el conocimiento a ustedes es que el Dios que revela las Escrituras no se presta para esos movimientos. Y yo quiero que usted lo ponga en su conciencia. ¿Oyó? Para que usted no sea movido ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra.
Dele un aplauso al Señor. Amén.